Una ponencia en la Semana de la Cultura y de la Ciencia, como sabéis, que se está desarrollando desde el pasado 21. Y quiero comentar algunas cosas de este escritor, porque su ponencia va a versar sobre los maestros de la literatura catalana, Tirant lo Blanc, y está dirigido precisamente al alumnado de cuarto de la ESO, que además forma parte de lo que vosotros estudiáis en vuestro currículum. Es una actividad que está cofinanciada con el Ministerio de Educación y Ciencia y forma parte de la potenciación de la lectura y del conocimiento de los autores de la Subdirección General del Libro de este Ministerio. Concretamente, y centrándome ya en este autor, Justo Navarro, nació en Granada en el año 53 y es licenciado en Filología Románica y Filología Inglesa por la Universidad de Granada. Ha sido profesor agregado de instituto en excedencia y ha colaborado en los diarios ABC, El Mundo y durante más de 2 décadas en el diario El País. Es autor hasta la fecha, además de varios cuadernos y plaquetas de poemas, de 3 poemarios, Los Nadadores, Un aviador prevé su muerte, que fue Premio Nacional de la Crítica en el año 87, y Mi vida social. Cuenta asimismo con 8 novelas, El doble del doble, Hermana muerte, Accidentes íntimos, La casa del padre, El alma del controlador aéreo, F, Final Music y El espía. Es también traductor de varios maestros de la literatura angloamericana y catalana, Paul Auster, Eliot, Pere Ferrer, Dashiell Hammett, Joan Perucho, etc. Y es también autor de novelas para jóvenes, como por ejemplo Opi, y del libreto DQ, Don Quijote en Barcelona, para la ópera compuesta por José Luis Turina y estrenada por la Fura del Baus en el Teatro del Liceo de Barcelona. Hay muchos autores que han escrito sobre él a nivel crítico, como por ejemplo Ramón Acín, Luis Alemany, Amparo Amorós, Felipe Benítez, Antonio Chicharro, Ignacio Echevarría, Juan Manuel Molina Damiani, Rosa Mora, Francisco Morales Loma, Antonio Muñoz Molina y un largo etcétera de autores que, como os digo, se han ocupado del estudio de su obra literaria. Yo por mi parte nada más, escuchemos con atención sus palabras, que va a contribuir a lo que aprendemos en el centro cada día. Gracias. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a la directora del instituto. Muchísimas gracias a vosotros por estar dispuestos a prestarme atención sobre una cosa tan rara como es este mamotreto, que es la novela Tirant el Blanco de un autor que se llama Joanot Martorell. Y os pido perdón por mi torpeza a estas horas porque no estoy acostumbrado a hablar tan temprano, así en público, con tantísima gente mirándome y poniéndome nervioso. Y como ya digo que a esta hora no tengo la cabeza todavía demasiado bien, pues quizás se me olviden cosas y me deje la mitad de lo que me he preparado en el camino. Yo quiero hablar, digo, de una novela que a mí personalmente me gusta mucho, que se llama Tirant el Blanco. Está escrita por un escritor de Gandía que se llamó Joanot Martorell y que vivió en el siglo XV, murió en 1468. Si os digo que voy a hablar de una novela americana, de un escritor angloamericano, por ejemplo, de Hemingway o de Scott Fitzgerald, el autor del Gran Gatsby, novela escrita en inglés, no os extrañáis, pero probablemente os resulte extraño que venga a hablar de una novela escrita en catalán. El título original de la novela es Tirant lo Blanc. Ahora os repartiré una fotocopia donde vamos a leer unos fragmentos de la novela y a ver cómo suena, por lo menos cómo suena en catalán. ¿De qué trata Tirant el Blanco? Trata de un personaje que se llama Tirant,
es un caballero andante. Nosotros no creemos que los caballeros andantes son un invento de la literatura, pero no, los caballeros andantes eran una figura que existía realmente en el siglo de Martorell. En el siglo XV había caballeros andantes. La familia de Martorell era una familia de la corte de los reyes de Aragón. La corona de Aragón en aquellos tiempos era poderosísima. Era dueña... Buenos días. Era dueña de Aragón, era dueña del condado de Barcelona, era dueña de las Baleares, era dueña de Nápoles, de Sicilia, tenía propiedades hasta en Grecia, había llegado a lo que se llamaba entonces el Imperio griego. Y la familia Martorell, pues, era una familia de cortesanos de los reyes de Aragón, cortesanos de la corona de Aragón. Joanot Martorell podríamos decir que era un caballero andante. Un caballero andante era un caballero que se dedicaba a viajar por todas las cortes de Europa. Por ejemplo, Joanot Martorell estuvo en Inglaterra en la corte de Enrique VI. Estuvo también en Nápoles cumpliendo misiones para Alfonso el Magnánimo, que era en aquellos tiempos el rey de la corona de Aragón. El rey de Aragón. Por ejemplo, un rey de la corona de Aragón era uno de los reyes católicos, el marido de Isabel la Católica, que era Fernando II de Aragón, que era descendiente de Juan II de Aragón y de Alfonso el Magnánimo. Era rey de Aragón, se unió con Isabel la Católica, que era Isabel I de Castilla, y ya es lo que conocemos por los reyes católicos. Y hasta el siglo XVIII existió la corona de Aragón, que la iban heredando los reyes de Castilla, unidos a través del matrimonio de Isabel con Fernando. Lo digo para que nos situemos un poco qué fue la corona de Aragón y qué significaba. Pero ya digo, Martorell, Joanot Martorell, era un caballero andante. Se iba a las cortes donde el principal entretenimiento eran los torneos y las justas entre caballeros. Por ejemplo, Joanot Martorell fue a las bodas del rey de Inglaterra. Las bodas del rey de Inglaterra salen en la novela Tirante el Blanco. Se celebraron, dicen, fiestas durante un año y un día. ¿Y cómo se entretenían? Igual que ahora nos entretendríamos con partidos de tenis a lo mejor, o con partidos de fútbol, o con carreras de caballos, entonces se entretenían con torneos y con justas entre caballeros andantes, que se llamaban caballeros andantes porque su principal entretenimiento era ir recorriendo las cortes, divirtiéndose de fiesta en fiesta y participando en justas y torneos. ¿Qué diferencia había entre una justa y un torneo? En una justa, un caballero andante se enfrentaba a otro caballero andante. En un torneo, muchos caballeros se enfrentaban a muchos caballeros. Y luego había otra diversión que era los pasos de armas. Los pasos de armas consistían en que se organizaba, por ejemplo, unos castillos de madera pintados de oro y con fieras de verdad paseando por los jardines, etc. Y un caballero retaba al resto de los caballeros a que, si tenían valor, entraran en su paso de armas, pasaran la puerta de su castillo. Y así se divertían en las cortes en aquellos tiempos. Las damas eran los galardones que los caballeros se disputaban. Por ejemplo, en el Tirante Blanco, Tirante también participa en las fiestas de las bodas del rey de Inglaterra, hemos dicho. Y uno de los torneos que tiene, que ahora lo vamos a leer, un paso de ese torneo, se plantea cuando Tirante el Blanco le pide a una dama que se llama Agnes la Bella, le pide que le regale, si vence en los torneos, una joya que lleva en el pecho. Agnes la Bella le dice a Tirante el Blanco que si vence se la regala, pero que se la tiene que quitar porque ya no se la puede quitar porque cuesta mucho trabajo quitarse. Como Tirante el Blanco gana el torneo y le quita la joya, otro caballero que se llama el caballero de las villas yermas reta a Tirante el Blanco porque se ha atrevido a rozar con sus manos el pecho de Agnes la Bella.
y entonces luchan a muerte los dos caballeros y así se entretenían. O sea, el entretenimiento era bastante peligroso porque podían salir acuchillados, como ahora cuando tengamos la fotocopia lo vamos a leer aquí en un momento para entretenernos. No sé si sabéis el aprecio que mereció esta novela Tirante el Blanco en su época. Por ejemplo, nosotros conocemos a un caballero andante que más que un caballero andante es una parodia de caballero andante. Es Don Quijote de la Mancha, que era un loco, ¿no? Alguien que no era un caballero andante, sino alguien que se creía un caballero andante y que se hizo a sí mismo caballero andante por su propia voluntad y por su gusto, porque perdió la cabeza leyendo libros de caballería. Pues, en la novela Don Quijote, dos personajes amigos de Don Quijote, el cura y el barbero, deciden quemar los libros que han vuelto loco a Don Quijote. Deciden destruir los libros que han vuelto loco a Don Quijote, que son los libros de caballería. Y van viendo en la biblioteca, este libro es una tontería, que solo habla de criaturas fantásticas y solo habla de aventuras imposibles, lo tiramos, este lo tiramos, pero llegan de pronto a un libro que es este, Tirante el Blanco. Y entonces ese libro lo salvan porque, según Cervantes, en el Quijote es la mejor novela del mundo. Dice, es un tesoro de entretenimiento y de diversión. Y salva esta novela que es la vida del caballero Tirante el Blanco. De todas las novelas de Don Quijote, la que salvan es esta. Por ejemplo, hay un escritor contemporáneo, que seguro habéis oído hablar de él, que se llama Mario Vargas Llosa, que es un premio Nobel, que dice que la novela total, el ejemplo de novela total y una gran novela es Tirante el Blanco. Tirante el Blanco es una novela que cuesta trabajo leer de un tirón, yo lo digo, o lo confieso, y es mejor leerla un poco a salto de mata, saltándose páginas o abriendo y leyendo unos capítulos y dejando otros, en fin, leerla un poco al humor de cada uno. Pero yo creo que vale la pena leerla, aventurarse en el torneo de luchar con el Tirante el Blanco, que no es una lucha porque creo que es un placer. Por ejemplo, si alguien tiene la idea de escribir el guión de un videojuego, por ejemplo, del tipo de, por ejemplo, Call of Duty, llamada del deber, podría partir de Tirante el Blanco como modelo para inventar su videojuego. Y voy a explicar por qué. Ese juego, Call of Duty, está situado en la Segunda Guerra Mundial. Me figuro, quizá algunos lo conozcáis o hayáis jugado alguna vez con él. Tiene tres niveles. Tiene una parte en el frente de Francia en la Segunda Guerra Mundial, se sitúa en la Segunda Guerra Mundial. Tiene una parte americana, una parte inglesa y una parte que transcurre en el frente de Stalingrado en 1942 en Rusia. Tirante el Blanco también es una novela que está montada en 5 niveles, por decirlo así. Entonces, si tuviera yo que hacer un videojuego, me podría basar en Tirante el Blanco porque pondría, por ejemplo, la primera parte, el primer nivel, sería la historia que cuenta de un caballero que se llama Guillén de Baroique, o de Baroique, que salva el reino de Inglaterra de una invasión musulmana del rey de la Gran Canaria. Está basado en hechos reales de la época, que es la invasión de Inglaterra por los daneses unos siglos antes, pero Joanot Martorell, para que sus lectores pensaran más en la novela como en algo real que les estaban contando, se inventa un rey moro de Gran Canaria que invade Inglaterra, y un caballero, Guillén de Baroique, recurre a una serie de argucias para derrotar a los invasores. Ese podría ser el primer nivel de mi videojuego sobre Tirante el Blanco, la aventura de un caballero que se llama Guillén de Baroique,
y que lucha contra un ejército invasor, que en un videojuego podrían ser marcianos, dragones, lo que queramos. En este juego son los moros del rey de Gran Canaria. Ese sería el primer nivel de mi juego. Segundo nivel de mi juego. El segundo nivel de mi juego sería en Inglaterra, en la boda del rey de Inglaterra con una princesa francesa, con la hija del rey de Francia. Y se plantearía con una serie de enfrentamientos entre Tirante el Blanco y distintos caballeros. Y habría que irlo venciendo uno tras otro, como en un juego, como en un videojuego de un tirador o de un luchador en primera persona. El luchador, Tirante el Blanco, tiene que enfrentarse a los distintos contrincantes que le van saliendo al paso. Y ahora me gustaría tener la fotocopia, que creo que estaban aquí, yo no me había dado cuenta, y me gustaría leer un fragmento de esa parte de torneos y de justas durante las bodas de pero solo me aquí. Si me podéis ayudar a repartir, por favor. Es uno para cada uno. Yo voy compartiendo también. Si puede, uno para cada uno. Y pasan de checar todo y pasan para una. Bueno, muchas gracias por ayudarme a repartir. Ya digo, si hubiera repartido una hoja fotocopiada de una novela, por ejemplo, de Juego de Tronos, una página de Juego de Tronos en inglés, lo hubierais visto muy normal, porque hoy una página en catalán, que es el idioma en el que está escrito el tirante, y os extraña y decir, qué barbaridad, esto está en catalán. En fin, yo voy a tratar de leeroslo en catalán. Os confieso que mi catalán es pésimo, hablado y tal. Soy capaz de traducirlo, pero de hablarlo y de leerlo. Pero en fin, estudié catalán. Tuve una profesora estupenda de catalán en la facultad que se llamaba Mercedes Fomboté, a la que recuerdo con cariño. Y voy a tratar de no dejar demasiado mal a aquella profesora tan maravillosa que me enseñó catalán, lo poco que sé de catalán. Así que voy a leer un paso del torneo de Tirante el Blanco contra el caballero de las tierras yermas, que fue el que lo retó porque se atrevió a quitarle la joya en el pecho a la bella Agnes. Y lucharon a muerte. Y para hacerse más daño acordaron luchar solo con una camisa delgada encima del cuerpo, sin ningún tipo de armadura, sin nada, y luchar a muerte con un cuchillo, con un puñal. Entonces es a partir de aquí, a partir de la parte inferior, donde empieza Lunana. Lo voy a leer en catalán, voy a tratar de leerlo en catalán. Lunana de Deslalta, como hombres rabiosos. Del primer corps que el tirara, lo cavaller francés portava la cortellina alt damunt la part,
e Tirant la portava damunt los pits. Com foren prop l'un de l'altre, lo cavaller francès tirà gran colp a Tirant per mig del cap, e aquell rebaté l'ull e contrapassà, e de revés donà-li un colp sobre l'orella, e tant com ne prestant li feu caure sobre lo musclo, quasi lo cervelli li paria. L'altre donà a Tirant enmig de la cuixa, que un gran pal badava la coltellada, e tornà-li tan prest a dar altra en lo braç esquerre que fins a l'os li aplegà. E tantes armes feria cascú que era cosa d'espant. Estaven-se tan prop que a cascun colp que espiraven se traïen sang que era una gran pietat que els veia les cruels nafres que l'un i l'altre tenien. Que totes les camises eren tornades vermelles de la molta sang que perdien, tristes de les mares que París lo sabien. E Jerusalem deia molt sovint al jutge si volia que els fes vetllar la batalla, e lo cruel jutge responia: deixeu-los venir a la desitjada fi de sus cruels días. Ahora trato de traducirlo al español. No voy a leer la traducción esta que es del siglo XVI, la primera traducción castellana. Voy a tratar de traducirlo yo en un castellano más de ahora. El uno fue hacia el otro, fueron el uno contra el otro como hombres rabiosos. Desde los primeros golpes que se lanzaron, el caballero francés llevaba el puñal alto sobre la cabeza y Tirant lo llevaba sobre los pechos. Cuando estuvieron cerca el uno del otro, el caballero francés lanzó un gran golpe a Tirant en medio de la cabeza, y aquel lo rechazó y contraatacó, y de revés le dio un golpe sobre la oreja, y tanto le dio que lo hizo llegar hasta el cuello. Casi el cerebro se le veía. El otro dio a Tirant en medio del muslo, que un gran palmo penetró la puñalada. Y volvió tan pronto a darle otro en el brazo izquierdo que hasta el hueso le llegó. Y tantas armas hacía cada uno que era cosa de espanto, y estaban uno del otro tan cerca que a cada golpe que se lanzaban se sacaban sangre, que era una gran piedad, que producía una gran piedad a quien veía las crueles heridas o llagas que el uno y el otro tenían, que todas las camisas se habían vuelto rojas de la mucha sangre que perdían, tristes de las madres que los habían parido. Y Jerusalén, que es el rey de armas que en el torneo, decía muy a menudo al juez del torneo si los obligaba a dejar la batalla, y el cruel juez respondía: dejadlo llegar al deseado fin de sus crueles días. Así se entretenían los caballeros andantes del siglo XV en las fiestas de las bodas reales y en las fiestas cortesanas. ¿No se os ha sonado muy raro el catalán? Es algo familiar, ¿no? Puede ser. En fin. Ya digo, ese sería el segundo nivel del juego. Sería la pelea entre los torneos de Tirant el Blanco en la corte del rey de Inglaterra. Ahora ya estoy un poco cansado, ya he descansado un poco. Los torneos cansan mucho y las peleas a cuchillo todavía más. He salido un poco fatigado del paso. Pero ya sigo adelantar a cojo y me voy al segundo nivel de juego, que es en Sicilia, en el norte de África, o sea, costeando las costas del norte de África, hasta llegar
a la isla de Rodas. Tirante el Blanco es una novela caballeresca, es decir, una novela que se basa en andanzas de caballeros reales. Es una novela, es decir, de caballeros que pertenecen a la realidad. Es una novela que quiere que sus lectores la consideren verídica. Por ejemplo, como podemos considerar verídico lo que cuenta el videojuego Call of Duty. Lo podemos considerar que la Segunda Guerra Mundial realmente existió y nos suena a algo el desembarco en Normandía, nos suena a algo la batalla de Stalingrado. Pues cuando en la segunda parte, en la tercera parte de Tirante el Blanco, Tirante se va a Sicilia y a rescatar la isla de Rodas, a los lectores de la época les sonaba que aquello era verdad, porque en 1444 los turcos habían puesto cerco a la isla, los turcos, los egipcios y los genoveses habían puesto cerco a la isla de Rodas. Y entonces cuando Tirante el Blanco va a salvar la isla de Rodas, el lector de la época decía, pues esto puede ser verdad, y Tirante el Blanco quizás estuvo de verdad en el salvamento de la isla de Rodas. Lo veía como una cosa que pertenecía a la realidad de sus vidas. Y en eso se diferencia una novela caballeresca como El Tirante el Blanco de las novelas de caballería de Amadís de Gaula, o de un caballero que se llamaba Primaleón, o de otro que se llamaba Palmerín. Aquello eran fantasías en las que había magia, encantamientos, dragones, y eso no se encuentra en El Tirante el Blanco. Cuando Tirante el Blanco se pelea con una fiera salvaje, con lo que se pelea es con un perro rabioso. Solo hay un episodio fantástico en el que aparece una dama encantada convertida en dragón que un caballero desencanta para casarse con ella. El único episodio fantástico que aparece en El Tirante Blanco. Eso es lo que diferencia una novela caballeresca de una novela de caballería como esta. Los siguientes episodios de la novela son, por ejemplo, cuando Tirante el Blanco se dirige a Constantinopla para redimirla del cerco de los turcos. Los turcos tienen cercada a Constantinopla y Tirante el Blanco va a liberarla. Lo tienen cercada también el rey de Egipto y los genoveses, que eran los enemigos de la Casa de Aragón en aquellos tiempos. No sé si recordáis el año en que cayó Constantinopla en poder de los turcos, que fue una conmoción para la cristiandad. En el año 1453 había caído Constantinopla y para la cristiandad era un sueño liberarlo. El sueño lo cumple Tirante el Blanco precisamente en la novela, en su novela Tirante el Blanco de Joanot Martorell. Y entonces lo que estaba diciendo, que ya digo, el que leía Tirante el Blanco pensaba que le estaban contando parte de su vida. Quiero que penséis en una cosa. La primera vez que se imprime, que funciona la imprenta, es para imprimir la Biblia en Maguncia, la imprenta de Gutenberg, es para imprimir la Biblia en Maguncia en el año 1455. Hasta los años 70 de ese siglo no llega la imprenta a Valencia. Joanot Martorell no escribía su libro para que se leyera impreso, para que se leyera en un libro al que tenía acceso mucha gente. Tirante el Blanco está escrito poco a poco, a mano, y se copiaba, y esos papeles copiados a mano pasaban de una familia a otra, siempre de familias nobles que tenían dinero para pagarle al copista que pudiera sacarle una copia de la aventura de Tirante el Blanco. Entonces, eso hay que pensarlo, lo que os decía antes sobre cómo leer el libro. El libro se puede leer un poco a saltos, porque está escrito a saltos, a mano, copiándolo, pasándolo, y hasta el año 90 y tantos del
del siglo XIV no se imprime, del siglo XV, perdón, no se imprime por primera vez en Valencia, y entonces ya se puede leer como lo tenemos ahora, como un libro. Pero entonces se leía pues eso, se iba escribiendo poco a poco a mano y se iba repartiendo entre quien podía encargarle a un copista que le hiciera una copia. Entonces Tirante el Blanco iba metiendo distintas realidades que podían interesarle a sus lectores, como el cerco de Rodas, como la caída de Constantinopla, pero en una ensoñación en la que Constantinopla era liberada otra vez por la cristiandad, o en concreto por Tirante el Blanco, o al final en el último nivel de nuestro videojuego Tirante el Blanco se va a África a cristianizar y a tomar reinos moros. Ese sería el último nivel del juego, y también se basaba en otra ensoñación que había en la cristiandad, que era el conquistar todos los reinos musulmanes y convertirlos al cristianismo. Entonces habla de cosas que a los lectores de su época les interesaban. Es como si a nosotros ahora nos hablan de la guerra de Irak, por ejemplo, de hace unos años, o de los problemas, o de las guerras de Oriente Medio, son cosas que nos suenan y que tenemos frescas en la memoria. Y si pensamos que un novelista contemporáneo escribe de esos hechos, decimos, pues está hablando de la realidad, está hablando de nosotros. Y luego otra cosa que hacía Joanot Martorell, que la hacemos todos los escritores, es que copiaba de un montón de libros. Si le interesaba, por ejemplo, Petrarca, el poeta Petrarca, italiano, pues copiaba una epístola latina de Petrarca. Que le interesaba una novela del Decamerón de Boccaccio, pues copiaba el episodio. Que le interesaba un nuevo escritor valenciano, que era del último grito en la literatura valenciana, que era un nuevo tipo de escritura, que se llamaba Roy de Corella, Joan Roy de Corella, pues copiaba a Joan Roy de Corella. Que Raimundo Lulio, o Ramón Llull, por decirlo en catalán, soñaba con la cristianización de los reinos de África, pues metía en su último capítulo la cristianización de los reinos de África, y en la primera parte de la novela contaba cómo se hacía un caballero y qué carácter tenía que tener un caballero, y lo copiaba del libro de caballerías, del árbol de caballerías de Raimundo Lulio. Copiaba, aprendía leyendo a otros escritores, plagiaba, no le importaba plagiar, y yo creo que así es como se aprende a escribir, copiando, leyendo a otros escritores y tomando nota de lo que hacen otros escritores. Es como se aprende a escribir y como se aprende a jugar al fútbol y como se aprende a cualquier cosa, imitando a los modelos que nosotros tenemos. Y hay muchas cosas que se me olvidan, y una fundamental es que, entre otras cosas, Joanot Martorell escribió una gran novela de amor, o muchas novelas de amor. Hay muchas aventuras de amor dentro de Tirante el Blanco. Tirante el Blanco se enamora perdidamente de la hija del emperador de Constantinopla, del emperador de Bizancio. Se llama, la enamorada de Tirante se llama Carmesina, la princesa Carmesina, y se le declara de la siguiente manera. Tirante está muy triste, y Carmesina, que también está enamorada de Tirante, le dice que qué le pasa, y entonces Tirante le cuenta que está enamorado de una mujer, y Carmesina le pregunta que si le puede decir de qué mujer está enamorada, y entonces Tirante saca un pequeño cuadro y le dice: de esta dama estoy enamorado. Y entonces Carmesina coge el retrato temblando, porque se da cuenta de que no la quieren a ella, de que quieren a otra dama, y se retira a su cuarto a ver quién es la afortunada a la que quiere Tirante. Y cuando ve el cuadro es un espejo, y se ve en el espejo Carmesina, y ella sabe que a quien ama Tirante el Blanco a Carmesina. Entonces Tirante el Blanco le cuenta a su confidente, amigo íntimo,
no sé si todos tenéis un amigo o una amiga íntima con el que habláis de estas cosas. Él tiene a un amigo íntimo que es además su primo y se llama Diafebus. A Diafebus le cuenta también cómo está enamorado de Carmesí, o qué es lo que le pasa, que lo ve muy triste el amigo y le dice: ¿qué te pasa? Y entonces Tirante el Blanco le dice: ¿qué le pasa? Lo vamos a leer también ya y terminamos, ya no doy más, ¿verdad? Y lo vamos repartiendo también. Lo vamos repartiendo, nos queda un turno y ya queda también con más. Gracias. Por aquí. Sacó la como pueblo. Bueno, lo tenéis ya. Esta vez lo voy a leer en la traducción del siglo XVI. Tenía pensado traducirlo también yo, pero es que ya estoy un poco cansado y ya no tengo ganas, lo confieso, y lo voy a leer en la traducción del siglo XVI. Lo iba a leer en catalán, pero como ya se nos está acabando también el tiempo y también tampoco tengo ganas de leerlo ya en catalán, pues por favor os pido que vosotros lo vayáis siguiendo. Vamos a empezar donde dice... Al principio, en la última línea del primer párrafo, donde dice Etirán dis a Ricard, que yo traduciría y Tirante dijo a Ricardo, pero, o a Ricard, lo dejaría en el idioma original, pero a partir de ahí voy a empezar a leer. Aquí en vez de Ricard o Ricardo traducen Ricarte. Tirante dijo a Ricardo: no creyeras jamás que en esta tierra había cosas tan maravillosas como veo. Aquí lo que había visto era a Carmesí, a la princesa Carmesí. Y él decía lo más por la gran belleza de la infanta que por las otras cosas. Mas Ricarte no le entendió. Tirante se despidió de todos y fuese a su posada, y entróse en una cámara y puso la cabeza sobre una almohada a los pies de la cama, y no tardaron mucho en venirle a llamar para que fuese a comer. Dijo Tirante que no quería comer, que le dolía la cabeza, y él estaba herido de aquella pasión que a muchos cautiva. Diafebus, que es su primo y su amigo íntimo, que vio que Tirante no salía, entró en la cámara y díjole: Capitán señor, ruego por mi amor que me digáis qué mal es el vuestro, que si yo os puedo dar algún remedio, lo haré con mucha gana y voluntad. Primo señor, dijo Tirante, no es menester que sepáis mi mal al presente, que yo no tengo otro mal sino del aire de la mar que venía destemplado. Fijaos que aquí hay un juego de palabras. Cuando dice no tengo otro mal sino del aire de la mar que venía destemplado, parece referirse al mar que le ha dado en la travesía a Constantinopla, pero lo que significa también el aire de la mar es el aire del amar, el aire del estar amando a alguien, el aire de la mar, el mar, y el aire de el amar, la acción de amar a alguien que lo había puesto mal, lo había trastocado, el estar enamorado, el amar. Yo no tengo otro mal sino del aire de la mar que venía destemplado.
oh capitán, y de mí os queréis encubrir que de todos cuantos males y bienes habéis tenido, he sido vuestro secretario, es decir, he sido el que al que le contabais los secretos, y ahora de tan poca cosa me apartáis de vuestros secretos. Decídmelo, yo os lo pido por merced, y no me encubráis cosa alguna. No queráis más atormentar mi persona, dijo Tirante, que jamás sentí tan gran mal como ahora siento, que me hará venir presto a muerte miserable o a gloria reposada, si la fortuna no me es contraria, porque la fin de todas estas cosas es dolor, que el amor trae consigo amargura. Y volvióse de la otra parte de vergüenza, que no osó mirar a Diafebus en la cara, y no le pudo sacar otra palabra de la boca, sino que dijo, yo amo. Eso era lo que le pasaba a Tirante. Estaba enamorado de Carmesina. Hay también una persona muy mala en la novela, una mujer muy mala que se llama Viuda Reposada. La viuda reposada está enamorada de Tirante y quiere quitárselo a Carmesina. Y entonces le cuenta a Tirante que Carmesina está liada, por decirlo así, tiene una aventura con el jardinero negro del emperador. El jardinero negro del emperador es un pobre hombre que no tiene nada que ver con Carmesina ni nada, pero Tirante se pone a dudar. Y entonces la viuda regalada, igual que ahora todos tenemos un teléfono móvil, como yo que no tengo teléfono móvil, lo confieso, pero hay mucha gente que tiene un teléfono móvil y puede sacar fotos de cualquier cosa, incluso puede a través del teléfono móvil en ese momento estar enseñándolo lo que está viendo en un sitio a algún amigo que esté lejos, se lo puede estar enseñando a través del teléfono móvil. Pues la viuda regalada, que tenía ya un sentido de la anticipación prodigioso, se inventa un sistema de espejos que coloca en el jardín y esconde a Tirante el Blanco en un jardín, en una esquina, y con el sistema de espejos le monta una especie de teléfono móvil o de pantalla para que vea lo que va a hacer Carmesina con el jardinero negro. Entonces llama a la doncella de Carmesina, que se llama Placer de mi vida, llama a Placer de mi vida y la convence para que se ponga una careta de jardinero negro, se ponga una careta en la que se ve la cara del jardinero negro, se viste de jardinero negro, salga haciendo tontería al jardín y acaricie a su ama como si fuera el jardinero negro. Y Tirante el Blanco lo ve a través del sistema de espejos que ha montado la mala de la novela, que es la viuda regalada. Y se cree que es verdad lo que le ha contado, que Carmesina lo traiciona con el jardinero negro. ¿Y sabéis lo que hace Tirante? Una cosa horrorosa. Mata al pobre jardinero negro, que es un inocente. Bueno, ya no doy más la lata. Muchísimas gracias por la atención que me habéis prestado, y si tenéis alguna pregunta, yo encantado trato de responderla. Sí, sí. Muchas gracias. Muchas gracias por vuestra atención. Creo que la lección que nos ha enseñado hoy el profesor Navarro ha merecido la pena y nos ha hablado de una obra muy interesante, quizá desconocida para alguna de vosotros, y que a partir de ahora vais a poder acercaros a ella. Muchas gracias por haber venido, gracias por vuestra atención, y a partir de ahora pues podéis ir a la siguiente clase. Gracias.